en la República Argentina. Esto es Hora Libre, vamos hasta las 9 de la mañana, cuando hagamos el pase ahí con queso y dulce, con Eugenia Rossi Gallo y Manu Bassetti, aquí en Radio Z. Bien, y lo prometido, vamos a entrar en uno de los temas, a tratar de entender con profundidad, y es uno de los temas que evidentemente más nos preocupa, el tema de la inflación. Bien, y la Universidad Nacional de Avellaneda nos trae un informe esta semana sobre qué fue lo que pasó con la inflación finalmente. Y para hablar de ese y otros temas estamos ya en comunicación con Rodrigo Ercolani, que es fruto de eso que Macri, que la derecha le molesta, es fruto de qué es eso de universidades por todos lados, porque Rodrigo es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Matanza, tiene posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la Universidad Nacional de Almirante Brown, y es miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, precisamente, y nos va a contar a propósito de este último informe que realizaron. Rodrigo, gracias por atendernos, bienvenido a Hora Libre aquí en Radio Z. ¿Qué tal, profe? Buen día, gracias por la presentación. No, por favor. Bueno, contame con qué se encontraron cuando analizaron los datos de los precios y qué podemos esperar, a ver si nos ayudas a entender. Sí, mira, bueno, desde ya que, como bien dijiste vos, en términos económicos, hoy la primera preocupación del común de la gente es la inflación, claramente, ¿no? No necesita mucha presentación el tema. El viernes pasado se dio el dato de inflación correspondiente a marzo, que acumula un 7,7% mensual y un 104,3% anual, ¿no? Interanual respecto a marzo del año anterior. 7,7, que ya es un récord en los últimos 30 años de inflación para un mes, ¿no? Pero bueno, nosotros, si querés te voy contando de a poco algunas cuestiones que vimos puntuales respecto de los números de marzo. En primer lugar, a ver, ¿cuáles fueron los rubros que más aumentaron en marzo? Marzo en sí tiene la particularidad de que es un mes que por estacionalidad suele dar números altos, si uno ve los últimos años. En general eso sucede. Tal es así sobre todo por el tema de la escuela, ¿no? Que empieza la escuela. Eso es. Exactamente, sí, exactamente. Educación, desde ya que fue el rubro que más aumentó un 29% mensual. O sea, perdóname, Rodrigo, ya así vamos a aprovechar esta gentileza de la Universidad Nacional de Avellaneda, del Observatorio de Políticas Públicas, para tratar de entender de fondo de qué se trata. Nosotros vamos escuchando el número día tras día o todas las semanas, el número de la inflación, pero vamos a tratar de entender un poco mejor cómo funciona eso, ¿no? Y para eso te voy a interrumpir un poquito, pero es que no, claro, yo pensaba, bueno, tal vez no sé, en enero y febrero lo que más aumenta es el turismo. Estoy pensando, ¿no? En general. Uh-huh. Sí. En diciembre, no sé, los temas de Morphy y eso, a propósito del tema de las fiestas. Bueno, en marzo el tema de la educación. No sé si hay aumentos que se explican también por el funcionamiento de la economía de manera periódica. Ya naturalmente sabemos que pasa esto en tal fecha, ¿no? Tal cual. ¿Eso pasa? Sí, mira, INDEC cuando mide publica diferencia lo que es la inflación núcleo de lo que es la inflación estacional y lo que es la inflación de productos regulados. La inflación núcleo abarca la gran mayoría de los bienes y servicios de la economía, que son los precios que no tienen un comportamiento particular en algún momento del año, ¿no? Es la base de la inflación, incluso, es el dato más importante. Después están los precios estacionales, que es esto que mencionabas vos, que en distintas épocas del año hay determinados precios que aumentan más, ¿no? Para hacerlo sencillo, las frutas y verduras, cuando es época que se cosecha y hay más cantidad, está un precio, la naranja, la mandarina, los cítricos, ponele. Tal cual. Cuando llega la época que no hay, ahí aumenta el precio. Eso pasa, claro, periódicamente. Eso pasa periódicamente, lo mismo con la educación, lo mismo como decías vos con el turismo. Todo lo que es hoteles, restaurantes, tienen un pico en la época de temporada alta de turismo argentino, que es más bien el verano. Y así pasa con distintos bienes y servicios. Puntualmente lo que está sucediendo y lo que pasó en marzo es que efectivamente los productos estacionales
subieron más de un 9%, siendo que la inflación general fue de 7,7%. Ahí pega fuerte desde ya el rubro educación, que como te dije, aumentó un 29% mensual. Así todo educación sigue estando por abajo en términos anuales de la inflación promedio, ¿no? Pero bueno, el mensual pegó fuerte y levantó el dato de marzo. Claro. Y por otro 29 lado, en un mes, claro. 29 en un mes. Respecto de febrero, aumentó un 29%, tal cual. Sí, viste, acá pega mucho la educación privada, ¿no? Que generalmente. Las cuotas. Tal cual, sí, tal cual. De la educación. ¿No tiene que pedir permiso al gobierno eso? Sí, en parte tiene ciertas regulaciones, la educación privada. No toda la educación privada, porque desde ya ahí también pueden entrar cursos de institutos privados. Está bien, pero. No, yo lo que digo es. Pero sí. Porque uno lo que piensa sobre todo cuando es un tema así tan preocupante, digamos, de primer orden, como es el tema de la inflación. No soy un obsesionado con la inflación en épocas normales, donde hay crecimiento, pleno empleo y crecimiento del salario por sobre la inflación. Ahí no me preocupa tanto la inflación. Me preocupa cuando cuesta tanto, digamos, recuperar cada punto de salario. Y la inflación me va ganando todos los meses. Entonces ahí digo, bueno, paremos la pelota acá, pensemos cómo hacemos, porque la verdad que no hay manera. Entonces yo digo, si es el gobierno que tiene que autorizar o no, el gobierno podrá decir, no, mirá, no puedes aumentar el 29%, flaco, puedes aumentar el 10%. Ellos dirán, bueno, pero vengo atrasado. Dirán, bueno, no me importa, ahora no puedes aumentar. ¿Eso no funciona así o sí? Sí, desde ya que se puede. A ver, en una estrategia de sostener un nivel de precios medianamente estable o intentar bajarlo, desde ya que el gobierno tiene herramientas para ir influyendo en determinados precios y generar anclas, ¿no? Lo que se llama anclas, que son determinados sectores de la economía que mantienen los precios más bajos para evitar justamente esta propagación exagerada. A ver, si uno mira el dato, como te decía recién, interanual de educación aumentó un 96%. Si le quitamos este 29%, estamos hablando de que educación estaba alrededor en un 75% de inflación anual, en un contexto de un 100% de inflación anual. Claro. Es uno de los precios que está por debajo relativamente. Claro. Ahí lo que más me parece que más preocupa, que son los otros dos rubros que más aumentaron. Ahí está. Es que ahí sí son rubros de consumo masivo, como, bueno, alimentos y bebidas, que aumentó un 9,3% en marzo y acumula un 106 anual. Y por otro lado, prendas de vestir y calzado, que aumentó un 9,4% en marzo y un 118% interanual. Que son dos rubros que ya prácticamente todos los meses los tenemos entre los tres que más aumentan, desde ya que influyen mucho más en la canasta, y ahí está costando mucho más lo que es la política de regulación y lo que son las políticas de anclas de precios. Incluso el tema de educación, convengamos que Argentina tiene educación pública, que convengamos que la mayoría de los sectores de la población acceden a la educación pública, ¿no? En lo que es alimentos y bebidas, no tenés opción, ¿no? Tenés que ir a estos precios que están publicados en INDEC, que son los que aumentaron 9% en marzo, lo cual es un montón, ¿no? Pero bueno, a ver, si querés te sigo más o menos contando algunas de las cuestiones que estuvimos viendo y que resaltamos en el informe. Otro dato relevante que nosotros vemos en la dinámica de precios, que tiene que ver también con el programa con el Fondo Monetario, que hoy nos atraviesa en todo sentido, en todo lo que es lo económico, es que la devaluación, o sea, el Fondo Monetario pide que el tipo de cambio, o sea, que el dólar crezca por encima de la inflación, porque plantea que el dólar no puede retrasarse, no puede ir más lento que la inflación. Esto está llevando los últimos 8 meses. La devaluación todos los meses fue superior a un 5% mensual. En algunos casos llegó casi al 7% mensual de devaluación. Nosotros, históricamente, Argentina, siempre el aumento del tipo de cambio impacta en la mayoría de los precios de la economía. Por lo tanto, si lo que buscamos o lo que sí se estaría deseando es bajar el nivel de inflación mensual, la verdad que con un nivel de devaluación del 5% mensual, es muy difícil que la inflación sea menos que eso. Y en ese sentido, desde ya que está claro desde el primer momento que el programa del Fondo Monetario es un programa que lo que busca es ajuste fiscal y ajuste de las cuentas públicas para poder pagar la deuda. La cuestión de la inflación no es una prioridad. Está claro desde el primer momento que se conoció el programa y con las consecuentes
modificaciones que se le hizo, nunca fue una prioridad la inflación, justamente por esto, porque pide una devaluación constante del tipo de cambio. Y a ver, claro, de hecho no está en los informes, fondo va, digamos, las preocupaciones, no aparece el tema de la inflación. No es una meta, desde ya. La meta es reserva, la meta es emisión monetaria y la meta es déficit fiscal, las cuales se están cumpliendo, sobre todo déficit fiscal y emisión monetaria se están cumpliendo, que en términos ortodoxos son variables que te bajan la inflación. Si vos bajas el déficit y bajas la emisión, se supone que baja la inflación. Estamos viendo exactamente lo contrario. Está bajando el déficit, está bajando la emisión y la inflación la vemos lo que está pasando. Desde ya, bueno, puntualmente nosotros lo que vemos que en gran medida se explica por esto, tema de evaluación. Y bueno, nosotros en la infografía evaluamos lo que son los precios mayoristas, ¿no? Precios mayoristas son los precios que determinan los costos en general de la economía, porque bueno, es a donde va el industrial o el comerciante a buscar los precios que después definen los precios del consumidor final. En precios mayoristas se diferencia lo que son precios nacionales de internacionales. Y la inflación importada está siendo un 20% mayor que la inflación nacional. Tenemos la inflación de los productos nacionales en torno a un 102%, valores de febrero son estos, no de marzo, todavía no estamos en marzo. Y la inflación de importados un 124%, es decir, la inflación de productos importados es un 20% mayor que la de productos nacionales. En niveles mayoristas, lo que te digo, influyen todos los costos de la economía. Claro, eso después implica que en el resto de los productos o servicios, digamos, aumente, porque si te aumenta el costo, lo tenés que trasladar. Desde ya. Puntualmente, sector textiles, ¿no? Viste que te comentaba, prendas de vestir y calzado viene subiendo generalmente. No lo digo para justificar, lo digo porque la verdad que si no tenemos industria, no tenemos pyme, etcétera, no tenemos país tampoco. O sea, no, digamos, la idea no es que se fundan, pero bueno, en algún lugar hay que pararlo. Seguramente es en los más grandes, ¿no? En los que forman precios, si no, ¿cómo paramos este quilombo? Desde ya. Pero bueno, es esta cuestión. Puntualmente, prendas de vestir, el sector textil se les puede reclamar. Está subiendo mucho el textil, ¿cuál es el problema? Y en muchos casos lo que responden es, mirá, las materias primas que se miden en dólares vienen creciendo a este nivel. ¿Cómo hago yo para bajar los costos por debajo de esto? Después, bueno... ¿Pero eso qué es? ¿Inflación mundial o es el impacto de la devaluación de la moneda? Bueno, eso es un caso sectorial para analizar. Puntualmente, el insumo fundamental de la industria textil es el algodón. Sí. Es uno de los principales, es el más importante. Claro. Además, se mueve generalmente parecido al resto de las materias primas del sector textil. Y el algodón viene teniendo cierta volatilidad. 2022 subió mucho, después bajó hacia fines de año, ahora se mantiene en niveles elevados. Desde ya que hay cierto nivel de inflación internacional, que a la vez se le suma el impacto de la devaluación de tipo de cambio nuestra, que desde ya, bueno, en términos de pesos, que es el costo que termina reflejando el costo de precio final, termina subiendo mucho más de lo que subió en términos internacionales, por esta cuestión de la devaluación. Yo te remarco esto para un poco dejar claro cómo afecta esa devaluación y la variación del tipo de cambio en la inflación en general, ¿no? Y que es una variable, me parece fundamental para empezar a encontrar una senda de baja en el nivel mensual de inflación. Claro. Por lo tanto, bueno, eso, inflación relacionada con el tipo de cambio. Después de lo que analizamos es un poco la inflación de los alimentos puntualmente en el Gran Buenos Aires, ¿no? Que es otra, bueno, creo que es lo que más se nota y lo que más impacta y lo que más más peligroso, ¿no? En términos de costo de vida. Ahí tenemos que solamente en marzo en GBA la inflación de alimentos fue del 10,9%, o sea, prácticamente 11% en un mes. Y hay productos puntuales. A ver, acá lo que se está viendo mucho es un aumento muy importante en los estacionales, sobre todo frutas y verduras. Hay productos como por ejemplo la papa, tiene un aumento interanual de 270%, algunas frutas como la naranja más del 400% en un año. A ver, hay una volatilidad muy grande en los precios de frutas y verduras relacionados con toda la cuestión de la sequía y el efecto que tuvo seguro en la producción de todos estos bienes, donde bueno, realmente una condición muy complicada que se refleja claramente en las góndolas. Pero bueno, más allá de eso, por ejemplo, nosotros tenemos que el aceite de girasol aumentó en un año 186% en el Gran Buenos Aires, o que los fideos aumentaron un 153% en un año.
O sea, estamos hablando de sí, productos básicos de la canasta básica que están muy por encima de la inflación general. O sea, estamos hablando del aceite de girasol, un producto súper esencial, está un 80% por encima de la inflación general. O sea, acá sí hay un problema grave, acá sí hay una cuestión de regulación que no está funcionando. Está esta cuestión de los precios cuidados, que evidentemente no están siendo respetados. Porque no debería haber aumentos tan exagerados en este tipo de productos. Tenemos azúcar un 198% en un año, los huevos de gallina, solo en marzo aumentaron un 26%. Es decir, está bastante descontrolada la situación, por lo menos en el Gran Buenos Aires, en muchos productos elementales y básicos. Ya no hablamos de la educación como hablábamos al principio, que se puede elegir, como te decía. Son acá no, tenés que comer todos los días, y bueno, hay que llevar algo a la mesa y vas al almacén y es imposible, claro. Sí, aumenta muy por encima de otros precios que uno puede prescindir. Por lo tanto, bueno, desde ya que me parece que es el rubro fundamental donde hoy está fallando la regulación o la política macroeconómica no está acompañando, ¿no?, a una mejora del poder adquisitivo. Bien. Sí, Rodrigo. No, bueno, desde ya lo último por la hora. No, bueno, desde ya que ahí se necesita alguna medida puntual y concreta. Es muy complicado en este contexto, con todas las urgencias que hay, empezar a tomar medidas estructurales o de largo plazo en ese sentido, porque desde ya que hay posesiones oligopólicas, hay pocas empresas que controlan el mercado, claramente, eso lo sabemos, lo conocemos. Por lo tanto, en esto que es la puja distributiva en un contexto de inflación muy elevada, los distintos sectores buscan asegurarse su rentabilidad en un contexto que nadie sabe cuál va a ser el precio de acá a 3 meses. Entonces, como sabemos, por las dudas, los sectores con mucho poder de remarcación de precios van a remarcar por encima, cosa que los trabajadores no es tan sencillo. Claro, nos cuesta más, claro, hay que ir a una paritaria y bueno, y negociás de acá a 3 meses, y dentro de 3 meses no sabemos, claro, sobre qué estamos negociando. Tenemos un problema serio ahí. Desde ya. Por eso, en los contextos de alta inflación, claramente lo que termina sucediendo es esto: pierden los sectores con menos posibilidad de remarcar sus precios, en este caso los salarios para los trabajadores. Por lo tanto, bueno, desde ya que urge una política de control de la inflación. Las soluciones definitivas, desde ya, profe, son cuestiones estructurales, son cuestiones que tienen que ver justamente, entiendo yo, con la estabilización del tipo de cambio, con una de las variables principales. Es decir, nosotros para reducir la inflación en Argentina necesitamos salir de esta urgencia gravísima que tenemos del tema dólares, ¿no? Por lo tanto, son cuestiones estructurales y desarrollo económico las que en definitiva permiten que la inflación a lo largo del tiempo se mantenga a niveles medianamente estables. En ese sentido, el gasoducto Néstor Kirchner es una super noticia. En ese sentido, lo que se está intentando hacer con la inversión en el litio es una buena noticia. En ese sentido, la sequía y la reducción de exportaciones es una pésima noticia. Claro. Pero va por ese lado, y por otro lado, entiendo yo, por un plan estructural que requiere de mucho poder político, un plan antiinflacionario, ¿no? Fuerte, lo cual requiere mucho poder político y espalda política, que en este momento sabemos que está complicado. Sí, en un año electoral es muy difícil. Rodrigo, muchísimas gracias y te mando un abrazo. Fuiste muy amable y muy claro, ¿eh? Bueno, gracias, profe. Un abrazo a todos y muchas gracias. Nos volvemos a encontrar, ¿eh? Rodrigo Ercolani, miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, a propósito del último informe de este observatorio sobre el tema inflación. Vos quédate ahí, porque hay más hora libre. Vamos a las 9.